María José Quinaya, soy del grado 11.1 y vengo a socializar las preguntas de las 40 realizadas en el simulacro, las 16 que me quedaron mal, entonces vamos a ver el por qué me quedó mal la respuesta que escogí. Podemos empezar con la primera. Vamos a ver, recordemos la pregunta. ¿En cuál de los siguientes contextos es correcto ubicar el texto? A. Es una conferencia sobre la aparición de escritores en plataformas como YouTube. B. Como parte de un artículo académico sobre la calidad literaria de la obra de Nabokov. C. Es un especial periodístico en conmemoración de los 100 años de la muerte de Hazlitt. D. Como parte de un ensayo publicado en una revista dirigida a amantes de la lectura. Aquí podemos ver, yo escogí claramente fue la A. Yo la escogí porque para mí toda la idea central del texto, se puede decir, se basaba en que era una conferencia donde veíamos cómo llegaban escritores y todo eso a las plataformas digitales, en este caso YouTube. Aquí podemos ver que si escogía la A, que estuvo incorrecta, esa no era la opción correcta porque la mención de YouTube es un asunto secundario y anecdótico que usa el autor del texto para aclarar dónde escucha Nabokov. Aquí podemos ver que eso era la idea secundaria del texto, no era la principal. La respuesta correcta era la D. ¿Por qué? Porque la menciona a distintos escritores, ya sea citando sus pensamientos o mencionando anécdotas sobre ellos, apunta a compartir pensamientos sobre su talento al escribir y, particularmente, cómo esto contrasta con sus habilidades para el diálogo. La siguiente pregunta fue la 29, también me quedó mal. Esta era un texto sobre la ley seca. Recordemos la pregunta que dice: de las siguientes opciones, ¿cuál presenta mejor la tesis central del texto? A. La ley seca tendrá consecuencias positivas cuando se aplique. B. La ley seca, aunque evitar actos criminales, no se puede establecer. C. La ley seca es una ley que prohíbe el consumo inmoderado de alcohol. D. La ley seca es un prodigio que acabará con todos los crímenes de sangre. En esta escogí la C. La ley seca es una ley que prohíbe el consumo inmoderado de alcohol, que para mi punto de vista era la correcta porque en eso se basa eh, la ley seca como tal, que es lo que yo conozco, pero vamos a ver por qué me quedó mal. Aquí podemos ver que escogía la C. No era la opción correcta porque la oración que brinda esta opción de respuesta está presentando una definición más que una tesis o idea principal. Exacto. Ahí estoy dando a entender que la ley seca como tal sí se basa en eso, más esa no era la idea principal o una tesis. La respuesta correcta era la B. ¿Por qué? En lo que establece y sostiene el texto desde el inicio, pues aunque Carrasquilla afirma que el alcohol genera muchos crímenes, prohibirlo solo causará que las personas busquen otras maneras de consumir sustancias semejantes. Con la pregunta 31. Esto es sobre petricor, el olor de la lluvia. Vamos a la pregunta y recordémosla. Teniendo en cuenta el contenido y la forma del texto leído, ¿en qué tipo de contexto se inscribe? A. En un contexto académico, pues explica de manera detallada un proceso complejo a una audiencia especializada. B. En un complejo artístico, porque contiene ilustraciones de alta calidad para una audiencia especializada. C. En un contexto publicitario, ya que ofrece un producto para una audiencia general. O D. En un contexto periodístico, dado que informa sobre un proceso químico a una audiencia general. Yo escogí la A porque para mí iba hacia una audiencia especializada y era algo más de aprendizaje y académico totalmente, porque era como para que pensándolo desde mi punto de vista, era como para que aprendieran como de todo este proceso tan complejo, ¿cierto? Pero me doy cuenta que estaba mal porque en realidad esto no era un público especializado ni era para alguien era para un público como tal, así que supiéramos a quién. No, en realidad era general. Aquí nos damos cuenta que la respuesta correcta por eso era la D, porque este como tal se estaba complementando para ilustrar de mejor manera y una forma muy concisa y clara con respecto al petricor, perdón, hacia un público en general, no para un público especializado. Entonces, sigamos con la otra. La 32 es sobre este mismo texto. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es el propósito comunicativo del autor del texto Petricor, El olor de la lluvia? A. Ofrecer información precisa sobre el proceso de formación del petricor.
B, advertir al lector sobre los riesgos asociados al aroma llamado petricor. C, entretener al lector a través del uso de ilustraciones llamativas y coloridas. O D, recomendar qué hacer cuando se produce el olor a tierra mojada. En la 32 yo escogí la B. Y aquí podemos ver que estuvo mal. A ver el por qué. La B, yo la escogí porque para mí cuando nos explicaban bien todo el tema de cómo se creaban las partículas de esto, era peligroso para las personas. Entonces yo pensé que era porque nos querían advertir de los riesgos que tenía el olor. Vamos a ver por qué estaba mal. La B dice, no es la opción correcta porque en ningún momento de las viñetas se percibe la intención de advertir o afirmar que hay algún problema que se debería evitar con respecto al petróleo. Y podemos ver que la respuesta correcta es la A, porque tanto en las imágenes como en el texto escrito se busca informar sobre el petricor, cómo se forma y cómo notamos dicho fenómeno. En realidad no estaban advirtiendo, entonces estaba mal. Vamos a ver la 33 con el mismo texto. Okay, recordemos pregunta. Teniendo en cuenta el siguiente fragmento de la infografía, ¿qué función cumple la imagen con respecto al texto escrito? Cuando las gotas de lluvia impactan contra el suelo, se forman burbujas de aire. A. A. La imagen tiene la función de adornar, pues no aporta ninguna información nueva con respecto al texto escrito. B. La imagen constituye una parte del argumento ofreciendo evidencias que permiten llegar a una determinada conclusión. C. La imagen tiene la función de ilustrar, pues aporta información que permite representar el texto escrito. Y D. La imagen permite ejemplificar la información textual demostrando los argumentos presentados durante todo el escrito. En esta escogí la A. La imagen tiene la función de adornar, pues no aporta ninguna información nueva con respecto al texto escrito, que para mí, en realidad esto ya lo habían dicho según yo en mi momento, pero nos podemos dar cuenta que estuvo mal porque era la C. Ella sí nos estaba dando una función de ese. Ok, entonces dice, si escogiste la A, no era la opción correcta porque la imagen sí tiene una función ilustradora para complementar la información escrita. La respuesta correcta era la C. ¿Por qué? Porque en la imagen se está ilustrando la información escrita. Por ejemplo, las burbujas que se originan al caer la lluvia sobre la tierra. El texto de esta narrativa icónica es informativo. Totalmente. Vamos a ver la siguiente. Es la número 35. Ok. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una idea similar a la expuesta en el último párrafo del texto? El uso de sustancias psicoactivas puede alterar la capacidad de controlar nuestra mente. B. Algunos estudios sugieren que las experiencias alucinatorias son comunes en la población, eh, general. O C, las personas que tienen defectos en la visión pueden tener aumentos de su capacidad auditiva. A veces, la D, a veces el cerebro construye sensaciones erróneas cuando no hay un estímulo que las produzca. En esta escogí la D, que a veces el cerebro construye sensaciones erróneas cuando no hay estímulo físico que las produzca. Según mi punto de vista y mi interpretación era esa, pero aquí podemos ver que si escogía yo la D no era la opción correcta porque el párrafo no menciona que haya estímulos físicos. En ningún momento lo quiso dar a entender. Y distintos estímulos físicos pueden producir o experiencias reales o estimulatorias. Hay muchas maneras de verlo. Aquí podemos ver que la respuesta correcta era la A, porque el efecto de sustancias psicoactivas es un ejemplo de lo que presenta el último párrafo del texto. Un pequeño cambio en la cadena de estímulos en el sistema nervioso y el cerebro pueden provocar confusiones y o alucinaciones. ¿Okay? Listo. Seguimos con la 37. Ok, con el mismo texto podemos ver aquí. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la conclusión del texto?
A. Según Descartes, la experiencia de una extremidad fantasma es un error producido por el cerebro. B. La sensación de dolor en las extremidades amputadas puede producir alucinaciones. C. Según Descartes, la analogía de la campanilla solo se aplica al fenómeno de las extremidades fantasmas. D. La mente consciente es capaz de alterar el proceso, el correcto funcionamiento del cerebro humano. Vamos a ver, yo en esta escogí la C. Y aquí se ve claramente por qué no era la C. Vamos a ver la respuesta correcta. Era la A, porque Descartes explica es que la alucinación es de producto de un error que se presenta en el cerebro como tal. El cerebro se confunde cometiendo un error y logra engañar la mente. Yo escogí la C como tal porque para mí, cuando él explicaba lo de las campanillas, esto solo se le aplicaba a las extremidades fantasmas. Y en realidad esa no era la conclusión del texto, ni a las alucinaciones en general. La siguiente, la número 38. Con el mismo texto. De acuerdo con el segundo párrafo del texto, cuando la campanilla de una casa se hacía sonar tirando un cordón del terciopelo, esto significaba normalmente que el dormitorio del señor, el salón o la sala del billar estaban vacíos. El señor necesitaba el mayordomo en cualquier punto de la casa. El mayordomo era necesitado o requerido en el dormitorio, el salón o la sala de billar. Y D. El dueño de la casa la había activado con el fin de engañar al mayordomo. En esta escogí la C. No comprendo si era la B. Pero la C que dice que, ok, yo me equivoqué, porque en realidad sí era para cualquier punto de la casa cuando llamaba, pero hay una parte del texto que sí era requerido en el dormitorio, el salón o la sala del billar, que para mí era esa, porque pensé que sí era, si llamaban al mayordomo de esa manera, era simplemente para esos tres sitios. Y aquí nos podemos dar cuenta que en realidad era para cualquier punto de la casa que llaman a los mayordomos. A ver, la siguiente es la 39. Aquí. Este es un texto. La pregunta dice: Considere, considere la oración. El alcohol entorpece la comunicación entre las neuronas, pero difícilmente llegará a matarlas. ¿Cuál es la conexión o la función del conector, pero en esta oración? A. Indicar que las dos ideas de la oración son semejantes. B. Establecer una relación de oposición entre los dos elementos. C. Señalar que la primera idea es un complemento de la segunda. Y D. Comparar las dos ideas como elementos diferentes. Yo en esta escogí la C. Señalar que la primera idea era un complemento de la segunda, porque para mí se están complementando el que sí entorpece la comunicación, pero que muy rara vez las puede matar, porque pues sí, la puede entorpecer, pero no las puede matar, literal. Donde aquí podemos ver que estuvo mal, porque en realidad era la B, que es una oposición entre los dos elementos. El conector referido es de contraste. En este caso está afirmando que el hecho de que el alcohol influencia en las neuronas no implica como mucho cree que la mata. Y vemos que si yo escogía la C, que fue la que escogí, no era la opción correcta porque el conector referido al ser de contraste no está construyendo complementariedad entre las dos ideas, sino que al contrario está oponiéndose a la idea de que puede matarlas. Entonces, por eso veamos, sigue la número 45. Esta es un texto, ok. Dice así: considera la oración. Su decisión de asumir su afición por la literatura como un destino deberá convertirse en servidumbre, en nada menos que esclavitud. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un significado opuesto al de la palabra afición? Yo escogí la número, yo escogí la número B. Vamos a ver por qué no era la B. Yo escogí B, insatisfacción.
Ajá. No es la opción correcta porque aunque se podría pensar que la ficción no debería llevar en la insatisfacción, no es realmente su opuesto simpático. El antónimo es adversión. Ahí nos damos cuenta que en realidad era la D, pero para mí y para mi lógica era insatisfacción, viéndolo desde ese punto de vista. Ok, entonces podemos ver que era la D porque aversión se define como el sentimiento de alguien quien rechaza algo. Esto lo opuesto a ficción, lo cual es atracción a cierta actividad o elemento. Seguimos con la número 48. Razonamiento crítico permanente. Ok. Considera el siguiente enunciado del quinto párrafo. Sin la razón no sería posible reflexionar sobre nuestras experiencias. El texto se infiere que la antítesis de este enunciado es A. Es necesario reflexionar sobre las propias experiencias para emplear la capacidad de razonar. B. Es posible reflexionar sobre las propias experiencias sin emplear la capacidad de razonar. C. Es necesario emplear la capacidad de razonar para reflexionar sobre las propias experiencias. O D. Es posible emplear conjuntamente la capacidad de razonar y la capacidad de reflexionar. Escogí la C. Es necesario emplear la capacidad de razonar para reflexionar sobre las propias experiencias. Porque el mismo, yo lo escogí, ¿por qué? Porque el enunciado nos quería dar a entender eso, ¿sí me entiende? O yo lo vi así y lo interpreté mal, porque sin la razón no sería posible reflexionar sobre nuestras experiencias. Y yo pensé que era necesario emplear la capacidad de razonar para poder reflexionar. Aquí podemos ver que la respuesta correcta era la B, porque el enunciado afirma que no puede haber reflexión sin la razón. Y esta opción de respuesta dice todo lo contrario. Dice que si yo escogía la C, no era la opción correcta porque esta opción está en la misma línea que la oración del enunciado. Se necesita razón para reflexionar sobre las acciones y experiencias. Claro, aquí nos estaban pidiendo una antítesis y yo escogí como tal el que sí se relacionaba con esa y estábamos hablando era de lo contrario, no exactamente lo mismo. La 49. Ok, el mismo texto. Vamos a ver. En el texto la autora cita la tesis de Aristóteles para A. Desarrollarla, pues aporta evidencia que prueba que la razón es central para el ser humano. B. Contradecirla, ya que el filósofo rechaza la idea de que los seres humanos puedan ser irracionales. C. Presentar el punto de vista del filósofo, ya que está completamente de acuerdo con él. Y D. Reforzar su propuesta apelando a otro pensador sin comprometerse con la idea de que la razón es exclusiva de los humanos. En esta yo escogí la C. Presentar el punto de vista del filósofo, ya que está. Yo pensé que era la C porque para mí, si la autora como tal está colocando eso, era porque está de acuerdo con lo que el filósofo está, con el punto de vista de Aristóteles. Pero aquí nos podemos dar cuenta que si yo escogía la C estaba mal. ¿Por qué? Cuando ella afirma que no entraran en este debate, está declarando que posiblemente existan otros puntos de vista opuestos a lo que ella quiere dar a entender. Aquí podemos ver que la respuesta correcta era la D, porque justo enseguida el texto afirma que no entrara en este debate el de ser la razón exclusiva del ser humano, pero que comparte el hecho de que ella sea importante. Seguimos con la 52. Ok, el mismo texto podemos ver. A ver, en el cuarto párrafo en el enunciado, raro. Sin embargo, no tendríamos problema en creer que esa persona está actuando por razones. La expresión sin embargo cumple la función de A. Señalar una contradicción entre la idea anterior y la siguiente. B. Introducir una razón en contra de la idea anterior. C. Contrastar una idea expuesta anteriormente. O la D. Mostrar una excepción a una idea. En esta escogí la D, mostrar una excepción a la idea, porque para mí en realidad sí, o sea, el sin embargo daba a entender que era como cuando se dice como, ¿cómo puedo explicar?
como hay en situaciones que pueden suceder esto, aunque en otras puede pasar esto, aunque ciertas veces eh, puede haber una simple excepción para la idea como tal. Un punto de vista que tuve muy mal. Aquí podemos ver que si yo escogía si yo escogía la D, no era la opción correcta porque no es excepción ni un caso aparte. La oración en cuestión está presentando dos asuntos, está presentando dos asuntos que suceden simultáneamente. Reconocer que hay personas a quienes se les llama irracionales y considerar que usan la facultad humana de razonar. Exactamente. Y aquí podemos ver que la respuesta correcta era la C, porque el conector es en esencia de contraste. Además, hace la transición a una idea que, aunque se convierte en una ironía, es completamente complementaria a la anterior. Vamos con la siguiente, la 57. Otro texto. Vamos a ver, recordemos la pregunta. De acuerdo en el texto anterior, la balsa era ocupada por... ok, ya. Aquí podemos ver A. Manjarres Herrera y el narrador, B. Manjarres y el narrador, C. El narrador, D. Herrera. Ok. En esta escogí la A. Manjarres Herrera y el narrador, porque me puse a ver y para mí fueron los tres mencionados en el texto. Aunque aquí yo sé, estaba mal porque era la C, que era simplemente el narrador. Ajá. Jaime era una aparición que alucinaba al narrador y Herrera fue mencionado como un hombre con el que había estado mucho antes del momento de que pasó, como se puede decir, como un recuerdo del que él tenía y Jaime en realidad pues era con el que estaba alucinando el narrador simplemente. Yo escogí fue la A, como les digo, y aquí nos damos cuenta que no era la opción correcta porque Manjarres era una alucinación y Herrera no era alguien, sino de que alguien de mucho antes de que él estuviera ahí. Mal. Vamos con la 58. Ok, el mismo texto. Ay, este texto todo, qué bueno. Los eventos narrados en el texto anterior transcurren en A. La imaginación de Jaime Manjarres. B. Una embarcación pequeña. C. La cubierta del destructor. O D. La popa del ARC Caldas. Escogí la C, la cubierta del destructor. Y era una embarcación pequeña porque claramente estaban hablando de una balsa que era una... No sé qué me pasó, pero en el momento pensé que era la cubierta del destructor porque la mencionaron en un momento del texto. Aquí podemos ver que era la B, porque la embarcación es suficientemente pequeña como para que uno hablara a la zarandé y el narrador se vean problemas para conservar la estabilidad, que eso no lo dicen en el texto. Y decía que si escogíamos la C, no era la opción porque nunca se menciona el nombre o característica de destrucción en la embarcación referida. Totalmente. Según yo, sí lo mencionaba. Y seguimos con la número 65. Vudú. Este texto se llama Vudú. Recordemos, a partir de la información contenida en el texto anterior, ¿qué es el vudú? A. Un conjunto de creencias mágicas oriundos de Haití. B. Un trato solemne entre esposos en conflicto. C. Una tosca réplica en cera de un ser humano. D. Una forma exótica de asesinar personas. Yo escogí la A. Yo escogí la A porque acá nos dicen en un momento que esto es proveniente, sí, que esto fue proveniente de cuando ellos fueron a Haití y eran creencias que tienen en Haití. En realidad sí era una forma exótica. Aquí podemos darnos cuenta que la respuesta correcta era la D, porque en el relato solo se hace referencia al vudú como una forma de asesinato mediante cosas mágicas, perdón, y todo esto es para matar a alguien de manera sobrenatural. Si escogía, aquí puede verse que si yo escogía la A, no era la opción correcta porque en el relato solo se hace referencia al vudú como una forma de asesinato mediante artes mágicas. Esta opción es muy general al referirse a creencia y además comete el error de decir que el vudú
Ujú. Es oriundo de Haití cuando es realmente originario de África. Y listo. Estas fueron las preguntas que me quedaron mal. Esto me quedaron mal 16.